que este es un campo experimental con 4 repeticiones por clon. Yo les había dicho que eran 9 clones, 2 testigos de esos 9 clones, y hay 4 repeticiones en las cuales están organizados cada clon. Están al azar, es decir, acá empezamos con un FX, digamos, pero allá no vamos a, la siguiente repetición no va a estar el primero del FX, va a estar en una repetición. Esos datos. Por lo que ustedes identifican que hay unos que pueden ser del mismo clon y están más desarrollados y otros no, dependiendo de dónde están ubicados, también el desarrollo del mismo, ¿sí? Entonces, por eso la variabilidad y el tomar los datos uno por uno, que nosotros acá tomamos los datos uno por uno. ¿Sí? Sí, por ejemplo, miren que ese primer surco es un clon, ¿cierto? Aquí cada surco es un clon diferente, ¿cierto? Estos dos son el mismo clon porque son 20 árboles por clon, de los 9. Pero, ¿sí? y aquí dentro de este mismo surco, miren cómo varía en el tamaño, sí, el grosor, y es el mismo clon. Y por eso hay la importancia de evaluar en diferentes repeticiones, porque aquí vuelven a la producción del látex, ¿no? Producción y lo de enfermedades también se por clon, ¿sí? O por árbol y por clon, ¿sí? Sino que nosotros no hacemos como, por lo menos en producción podríamos recoger todo el clon y pesar y decir, no, nosotros nos vamos árbol por árbol y pesamos. ¿Qué pasa? Acá hay 2 variables grandes. Una que es genética, que es lo que dice la profe, que este está más delgado que el otro, pero la otra es el manejo. Cuando nosotros sembramos, a veces hay una pérdida de árboles que no se siembran, entonces hay que resembrar. Uno tiene un tiempo para resembrar, que no se pase mucho tiempo. Y si es así, hay que cargarle a él alimento para que se iguale a los demás, ¿sí? Posiblemente, porque yo no estaba desde el principio, posiblemente se hicieron resiembras y estos que están más pequeños, porque pues este está pequeño, pero este puede ser que genéticamente se quedó, pero hay unos que están más delgados, es porque fueron resiembras y que se quedaron atrasados, ¿sí? Sin embargo, ellos no alcanzan todavía, en este momento ya no alcanzaron la medición para entrar a sangría. Nosotros en investigación lo descartamos, porque pues no, en este momento no nos estaba produciendo datos productivos. En crecimiento, pues él nos va a bajar el promedio de todo el clon, ¿no? Comercialmente en la vida real, entonces, ¿cuál es la idea? Que dice, árbol que se quedó, se erradica porque él le va a quitar también nutrientes al otro que ya está potente. Pero el productor, pues, por años de siembra, por eso él los tiene ahí y él los raya si estén delgados. ¿Qué pasa con estos delgados? Que pues tienden a veces a que el rallador los hiera más rápido, ¿sí? Y entonces ahí, producen menos. Si no se hace así, pues producen menos. Pero ya en la investigación, pues nosotros en ese momento la idea es que alcanzaran al diámetro ideal, pero ya se quedaron dentro de la evaluación de producción que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? En la parte de enfermedades, pues ellos entran ahí, porque hacen parte del entorno. ¿Sí? Entonces, esa es una primera parte. También, las asociaciones que bueno, comentabas que tienen. En ese momento, esto como los ven acá en las distancias de siembra, estamos hablando de monocultivo, sí. ¿Cierto? Pero también el caucho se puede asociar o ser agroforestería y ahí ya cambia el diseño como se hace la siembra del caucho, entonces ya es a doble surco. Ya es a doble surco de 3x3 entre planta y entre surco de 3, con una franja de 25 y de distancia entre surco, porque es surco doble y después la calle la grande, que esas son variables. Hay unos que están trabajando con calles de 13, nosotros acá tenemos calle de 7. ¿Con qué cultivos se asocian? Y esas se asocian dependiendo de la distancia que yo les hablo. Entonces empezamos, si es de 7, entonces ya buscamos cultivos que sean de la región, primero que todo, y que también sean compatibles con caucho. Sí. Entonces, como yo les decía, la yuca no es imparable, que no se debe asociar porque también el gusano cachón la yuca atrae mucho al gusano cachón.
pero él cuando está frente al caucho prefiere el caucho, entonces él va a aumentar esa población de gusanos cachones. Entonces, no. Acá que se ha hecho, se hizo unas evaluaciones de asociaciones donde hicimos inicialmente con cultivos transitorios, con plátano. ¿Para qué? Para que el productor tenga en esos 7 años muertos una caja de jugo, ¿sí? Entonces se hace con plátano, que el plátano eso en todos lados se da y es, mejor dicho, el sustento alimentario. Después se hizo con piña, entonces se hace un tiempo con plátano. El plátano también que sirve para dar sombra a los cultivos que empiezan, que necesitan un poquito de sombrío. Entonces el plátano asociado con piña se recogió, y en estos suelos que eran pobres la idea era mejorar un poco el suelo, entonces lo que se hizo fue sembrar soya y después se incorporó en el suelo, se dejó un momento descansar y volvió, se hizo otras asociaciones, otras con plátano, con piña, que esos son transitorios, estamos hablando. Y en el momento que llegó la producción dejamos de asociar porque queríamos que se concentrara solo en producción. Pero eso se llama asociados, y hay una cosa que se llama agroforestería, que ya es que durante todo el tiempo van a ir acompañados. Ese es de más meditar con qué se va a asociar, porque va a ser por todo el año. Las distancias de siembra, si yo voy a hacer por lo menos con cacao, entonces las distancias de siembra ya no va a ser la calle no va a ser de 13, ya la estamos trabajando de 16, depende de los surcos que vayamos a meter de cacao. La idea es que entonces el caucho lo sembramos un poquito más adelante para que le pueda dar sombra, un umbral de sombra al cacao, porque el cacao es muy susceptible al principio al sol, ¿sí? Entonces se marchita muy rápido, entonces la idea es todo en una planeación. El cacao, como hoy es en este momento, así como una época del boom del caucho, ahorita es el boom del cacao. Muy bueno y todo, obviamente, porque tiene una parte agroindustrial también y de la calidad, como el café. Entonces digamos que estamos en un momento muy, pero los productores también deben detenerse, porque así como metieron caucho en zonas que no eran aptas y ahora sufren, igual están haciendo con el cacao, ¿sí? Pero el gobierno está apoyando mucho esa parte del cacao. Entonces todo lo que venga de agroforestería, que es el boom por la parte de agroecología y todo, porque fuera de que nos aporta una caja de flujo, también una interacción entre todo ese ambiente de las especies, nos ayuda a un confort entre ellas, pero también toca saberlas, sino también hay competencia, hay enfermedades, hay plagas. Hay que darles un manejo individual a cada uno en el sentido de su fertilización y sus manejos de plagas e enfermedades. Si no, pues eso no va a ser, y es mejor entonces hacer un monocultivo. Porque también no solo tú vas a afectar tu plantación, sino al vecino, si eres un foco de enfermedad, ¿sí? Entonces, el agroforestería está enfocado al pequeño productor, a la rentabilidad, a la agroecología. Entonces digamos que el caucho se puede asociar con un cacao, con un café, que son ahora están muy de moda los cultivos amazónicos, entonces, pero esos sí ya son de más larga duración, entonces estamos hablando de un rambután o un copoazú, que es un mismo cacao, ¿sí? El copoazú es un mismo cacao, entonces también ¿no conocen el copoazú? No, yo no lo conocí. Él es de un cacao dulce, y él se usa más que todo para pulpas, porque tiene más pulpa. Sí, él tiene una acidez entre ácido y dulce. Entonces, él también le pueden sacar cacao, pero es más rentable en pulpa. Entonces lo hacen mucho en jugos, en mermeladas, en harinas. Es amazónico y está adaptándose. Nosotros también tenemos acá en el banco de germoplasma vegetal, hay unos accesiones, que le hablamos de accesiones de copoazú y de rambután, que es esa pepita que tiene como unos pelitos, esos. Achote también tiene. Achote, pero achote sí ya es que da color. Que ahí está el lichi, acá no tiene.
En las accesiones no. Por allá debe haber una matica, pero no está dentro de los bancos de germoplasma. Pero sí son de los cultivos amazónicos. Pero los más promisorios que les estoy hablando para asociaciones es el café, el cacao, el que dice Yacopuazú. Están también trabajando mucho con Sacha Inchi. Sacha Inchi, ¿ya? Bueno, el Sacha Inchi, ¿conocen el Sacha Inchi? Sí. El Sacha Inchi es una enredadera, es como, se toca hacer tutores y es familia del caucho. ¿Sí? Y él también tiene un parecido, es una estrellita, sino que ese sí tiene hasta 7 carpelos, entre más tenga mejor, y de él se saca aceite. Y ese aceite es alto en contenido omega 3, 6 y 9. Entonces, eso se hace para comidas, pero también para cosas como aceites para culinarios. Lo que pasa es que tienen un saborcito que la gente no se acostumbra. Para vitaminas. Para cosméticos Sí, también los y utilizan. la almendra también se usa como si fuera un snack, como maní, y lo tuestan y también luego encaramalizan, porque como es como amarguito, la gente así no le gusta, entonces le meten ahí sus sabores, pues para disfrazarlos, pero más que todo el amargo es por la post cosecha, cómo se recoge, cómo se almacena, él va cogiendo ese sabor. Entonces hay que también saber. Ese sachenchi también es uno de los que el gobierno ha incentivado porque solo dura 7 meses en empezar a dar producción. ¿Sí? Y dura 4 meses y 4 años y uno después lo erradica porque él es una enredadera que cada vez que tú cosechas corta rama. Y hay que podar, que la mano de obra lo que más es en la podada, la capacidad de estar podando para que no se enrede y bueno, porque entre más tenga más ramas improductivas, pues ella deja de producir. Entonces ese es el manejo, pero eso es muy incentivo y pues porque ya lo que produce lo vende, porque ya es un producto muy especializado exótico. donde en el comercio van a cobrar Valoran mucho, la porque calidad. esos aceites les cobran mucho. También Hay un está el compañero cacay, de que la es este Cundinamarca arbolito que que hace está eso, allá, en La Vega. este grande de acá. Aquí porque el que sigue es mangostino, pero este que está acá. Ay, yo quiero un mangostino. ¿Vamos? No hay y tampoco está supervisado para que saquen. Ese cacay también da un aceite. Ese cacay también es de un aceite, pero ese es un árbol grande. Ese también lo están combinando, pero en unas franjas, pongamos un surco de cacay y 2 de cacay. Pero el cacay, lo que pasa es que él como no da sombra, porque él no es así como el caucho, como sombrilla, sino él es como, ahorita lo miran bien, ese es diferente. Él produce un aceite que lo están usando mucho cosméticamente, que mejor dicho quitan las arrugas, pero mejor dicho, eso dice, ¿no? Entonces es muy bueno, también tiene alto contenido de omegas, y entonces, pero a él lo han utilizado más para la parte cosmética, entonces es caro vender un litro de cacao, entonces también está en el boom. Es originario del Amazonas y de la parte de la Orinoquía, o sea que también en este momento es uno de los cultivos que Remontan eso, es promisorio. ¿se puede remontar? Y ya pues la agroforestería ¿Has depende probado de la lichi? región donde los cultivos que podemos ¿Has hacer que probado sean rentables, mamoncillo? pero el típico de alimentación, el maíz, Pero el dulce. maíz también es uno Sí, como que va sabes. principal ahí, es transitorio, se va y se Vamos a hace, comer grama. se siembra y se cosecha y se vuelve, o Pero sea, está verde. pero es como más No, el no. enfoque y Sí, en en la el que el plaza. caucho ya va a ir enfocado porque ya no va a haber como monocultivo porque para un pequeño productor pues va a durar 7 años sin tener Ingreso. flujo de caja y mantenerse. Sostenerse. Más industrial porque la gente de grandes extensiones pues les queda muy difícil a trabajar con agroforestería. Entonces ellos dicen sigo con el monocultivo porque pues ellos ya tienen grandes extensiones y eso estamos hablando de más de 1000 hectáreas, ¿sí? Un pequeño productor le decía que 5, pero normalmente están catalogados hasta 10. Y sistemas silvopastoriles. También los hacen divisiones de caucho con ganadería. Sin embargo, ahí tienen que pasar como unas cuerdas para que él al principio no pisotee mucho las raíces, ¿sí? Pero también está, sin embargo, casi en bovinos no, pero en cabras, en animales de especies más pequeñas, Sí, no, las comparten combinan mucho. también para que ayuden
a lo de las arbences, muy son ideal, buenas, sí, por lo una menos cabra nosotros sí es buena. necesitamos urgentemente Unas cabritas. unas cabritas o algo así. Lo que pasa es que esos son demoledoras. Dañinas. Sí, Eso se comen de Eso todo. ellas sí son, entonces también hay que dejarles como un cercado para que ellas coman donde Donde uno debe. quiere que. Sí, pero sí hay esa combinación y que es pues el objetivo de que todo vaya La encaminado ahorita por Jordan ese se lado. compró una cabra para eso. Sí. Sí, esa es la mentalidad de todos. Para que hierva. Por ese lado, Ah, no, ni por razón. y a la agroforestería, sostenibilidad para el futuro. Y pues no sé, muchachos, ¿qué más? No, muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchos muchachos, una foto allí bonita. Yo siempre he querido una foto y me caucho y nunca se